Por eso me da mucho gusto estar aquí en Manzanillo con ustedes y felicitarles por sus ascensos, por sus recompensas y extender esta felicitación a sus familias, también a todos los marinos de México. Tenemos la dicha enorme de haber nacido en un gran país, repito, con una herencia civilizatoria excepcional y con una historia política también única, que no podrían dar a conocer en otros países. Nos sentimos, la verdad, muy orgullosos de ser mexicanos. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Huevo, perros! Este video lo hago exclusivamente para ti, mi querido regiomontano, porque veo que de todos los ciudadanos en México eres aquel que se siente judío, que se siente español, francés, inglés, canadiense, gringo. Eres el más fifí, eres el más racista, eres el más clasista, elitista, individualista, aspiracionista y más cosas. La verdad, eres un puñetas en la política, en el tema politiquero. Eres un póser politiquero que está por debajo de ser politiquero. ¿Me explico? No, no mames. Estás por que la chingada. Es como un coma político. Esta apatía que has tenido durante tiempo, que no es tu culpa, te justifico hasta cierto punto. Por eso aquí siembro mi semilla para ver si algún día en un futuro, pues algún regio dice, sí, cierto, cabrón. Y bueno, para que sientas ese nacionalismo que no es, que se nos sale nada más en la peda o cuando vemos a un turista de otra parte del mundo o cuando vemos o cuando nosotros vamos a otra parte del mundo, nos sentimos bien mexicanos. De ahí en fuera, claro, siempre andando pedos, y no se vale, Regio, no se vale, no se vale que sean esos momentos. Por eso te va a servir mucho esto. Necesitas más patriotismo, nacionalismo y conocer la historia, ¿no? Conocer más de la historia. Y aprovecho el mensaje que se da en Manzanillo, Colima, el Día de la Armada, ¿no? Porque es muy bueno. Y también lo que se dice en una conferencia de prensa matutina, en esa conferencia de prensa matutina, bueno, pues se toca el tema acerca de quienes acompañarían al presidente a una marcha, ¿no? Que incluso va a ser el domingo. Y ahí nos habla de los traidores, ¿no? Quiénes no irían con él, quiénes irían con él. Y nos habla también, pues obviamente, de esta, que lo hace constantemente en sus conferencias de prensa matutina, de esta historia negra, ¿no? Esta historia oscura, y que era descarada, pero que maquillaban algunos medios de comunicación ya conocidos, ¿no? Así es que mi querido Regio, te dejo con esto. Nos vemos. Yo aquí me despido. Esto es El Perro Político, una jauría de libertad de expresión y opinión política. Comenzamos. Y hasta la próxima. Yo ya me despido. Ahí los dejo con esto. Cuídense mucho. No quiero hacer pleito, Regio. Te lo digo en buena onda. Te quiero, creo en ti. Y sé que esto puede servir porque sé que votaron muchos por Samuel García. Vamos a dejarlo en que hay un melón que confía en Samuel García o que se vendió ante Movimiento Ciudadano o que es adredoso y quiere joder nada más a los amlistas, a los morenistas, lo que tú quieras, ¿no? Pero, ¿y el resto? Les hace falta esto, ¿no? De verdad. Para que puedan pararse y decir, ya basta, güey. Ya basta, ya los dejamos un año. Está bien, ya. Ya estuvo, ¿no? Revocación de mandato. Vámonos a chingar a su madre. Para que veas que lo sacamos. Vámonos a chingar a su madre. En fin, cuídense. Hasta la próxima. Autoridades civiles, militares, servidores públicos,
Me da mucho gusto participar en esta ceremonia que tiene como propósito recordar la fundación de la Armada de México. Es importante conocer nuestra historia, que dicho sea de paso, es fecunda y ejemplar. Pocos países en el mundo tienen los antecedentes culturales y la historia de nuestra gran nación. Como aquí se mencionó, se inicia el movimiento de independencia en 1810 con la rebelión popular encabezada por el padre de nuestra patria, Miguel Hidalgo y Costilla. Él, que era un hombre de visión universal y de dimensión social, no solo buscaba la independencia de nuestro país, que dicho sea de paso, ya se estaba consumando en otros países de América, porque ya estaba debilitada la monarquía española, que había dominado América por más de 300 años. De modo que era importante lograr la independencia, que México fuese un país libre, soberano, pero Hidalgo también le imprime su sentimiento de justicia y proclama al mismo tiempo la abolición de la esclavitud. Eso no sucede en otros países. Eso fue un acto de justicia profunda que le costó no solo la vida, sino la humillación al padre de nuestra patria, porque es excomulgado, asesinado, le cortan la cabeza y le exhiben 10 años en la plaza principal de Guanajuato, con ese pensamiento conservador rancio de que sirviera de escarmiento para que nadie se atreviera a luchar por la justicia y la igualdad. Pasa el tiempo y al final se consuma la independencia
1821. Pero de todas maneras no aceptaban los españoles abandonar nuestro territorio. Querían seguirnos manteniendo como colonia. Y por eso hubieron muchos actos o varios intentos de reconquista. Uno de ellos es al que ha hecho mención el almirante Ojeda, que se da después de 1821, ya consumada la independencia, ya cuando entra el ejército trigarante a la ciudad, ya cuando se establece la primera república con el primer presidente de México. Que inicia sus funciones en 1824, primer presidente de México, Guadalupe Victoria. Pero al año 1825 se presenta este hecho de reconquista y Pedro Sáenz de Baranda expulsa a los españoles. Y es una nueva independencia. Y esto se repite luego, varias veces. Y son los marinos mexicanos y el ejército mexicano y el pueblo de México los que hacen valer a lo largo de la historia nuestro derecho a pertenecer a un país libre, independiente y soberano. Nos invadió España, se impusieron 3 siglos, hubo estos actos de reconquista, luego nos invadió Francia, 1838, por algo que podría parecer absurdo. Es absurdo. Porque había un pastelero francés en Tacubaya y unos mexicanos no pagaron la cuenta. Y ese fue el pretexto utilizado por Francia para invadirnos. Por eso se le conoce a esa intervención como la Guerra de los Pasteles. En el fondo lo que querían era seguirnos tratando como colonia. Ya no estaba España, querían tomar su lugar los franceses. Lo mismo en 1847-48, la invasión estadounidense. Y son los marinos del Golfo, del Pacífico, los que defienden nuestra nación. Desgraciadamente, con esa invasión nos arrebatan más de la mitad de nuestro territorio. Fue un gran zarpazo.
Y luego, de nuevo, los franceses. 1862. Y la resistencia de los marinos, de los soldados, del pueblo. De ahí la importancia de la batalla de Puebla para defender nuestra soberanía. Eso en el siglo XIX. Pero empezando el siglo XX y en plena revolución, nos vuelven a invadir los estadounidenses en 1914 en Veracruz, y de nuevo de manera heroica, marinos, soldados, el pueblo defendiendo nuestra soberanía. Por eso tenemos que recordar estas fechas, no pueden pasar inadvertidas, porque la misión principal de la Armada de México es la defensa de nuestra patria, junto con la Secretaría de la Defensa, Ejército y Marina, Fuerzas Armadas, para defender a la patria con decoro y lealtad. Esa misión se tiene que seguir manteniendo, aunque somos un país que apuesta a la paz. Sin embargo, por nuestra historia no podemos hacer a un lado la misión de defender nuestra soberanía. Y como se han constituido como importantes secretarías, como pilares del Estado Nacional, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, son de las instituciones más fuertes del Estado mexicano. Ahora ya nos están ayudando en otras tareas muy importantes, con la Secretaría de Defensa y con Marina. Hemos iniciado y ya se consolidó la Guardia Nacional. Ya se logró también con una reforma constitucional que se permita que tanto la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina puedan llevar a cabo tareas de seguridad pública para proteger frente a la delincuencia a los ciudadanos, a nuestro pueblo. Y no solo es su gran apoyo en esta tarea de seguridad pública, que antes de esa reforma constitucional no podían ayudar en esta materia, habiendo disciplina, profesionalismo, honestidad, experiencia. No se podía contar con 375,000 elementos de la defensa o 75,000 marinos, para lo que nos hace mucha falta
garantizar la paz y la tranquilidad al interior de nuestro país. Ya se resolvió eso, nos están ayudando y por eso cada vez avanzamos más en garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país. Se había dejado enraizar mucho el problema de la violencia por corrupción, por impunidad. Y ahora que trabajamos juntos, Defensa, Marina, Seguridad Pública, Secretaría de Gobernación, hoy cumplimos con 1000 reuniones de gabinete de seguridad. 1000 reuniones de 6 a 7 de la mañana. Todos juntos. Por eso me da mucho gusto estar aquí en Manzanillo con ustedes y felicitarles por sus ascensos, por sus recompensas y extender esta felicitación a sus familias, también a todos los marinos de México. Tenemos la dicha enorme por eso me da mucho gusto estar aquí en Manzanillo con ustedes y felicitarles por sus ascensos, por sus recompensas y extender esta felicitación a sus familias, también a todos los marinos de México. Tenemos la dicha enorme de haber nacido en un gran país, repito, con una herencia civilizatoria excepcional y con una historia política también única, que no podrían dar a conocer en otros países. Nos sentimos, la verdad, muy orgullosos de ser mexicanos. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a El Perro Político, una jauría de libertad de expresión y opinión política. En las dictaduras no se acepta la crítica, pero en las democracias tiene que haber crítica y se tiene que garantizar el derecho a disentir. Vinieron a México representantes del conservadurismo del mundo y Hoy nomás, esa no me se la supe. expresaron La supe. libremente. No pasa nada. No tenemos nada que ocultar. Nosotros tenemos un proyecto de transformación que tiene que ver con lo mejor de nuestra historia nacional. Si Hidalgo viviera, con nosotros anduviera. Si Morelos viviera, con nosotros anduviera. Si Juárez viviera, con nosotros anduviera.
Si Zapata viviera, con nosotros anduviera. Si Madero viviera, con nosotros anduviera. Si Villa viviera, con nosotros anduviera. Hoy vamos a recordar los 100 años del asesinato de uno de los revolucionarios más íntegros, Ricardo Flores Magón. Si Ricardo viviera, con nosotros anduviera. Si el general Cárdenas viviera, con nosotros anduviera. ¿Quiénes no andarían con nosotros? Y sí con nuestros adversarios. Iturbide. Santana. Iturbide, güey, me encantó, güey, que lo mencionaron, güey. Muy poco lo... Los que fueron a buscar a Maximiliano. Regio, güey. Chinga tu cala, güey. Sí, chinga tu cala, güey. Lucas Alamán. Netas. No, chale. Porfirio Díaz. Huerta, imagínate. Mames. Victoriano. Salinas de Gortari. Oh, ya se vino más para acá. Pues ya sabemos que Fox pues, no anda con nosotros. Ni Cedillo. Ni Calderón. Pues está muy claro. Entonces, así ha sido nuestra historia siempre. Y los conservadores, es cosa de conocer un poco la historia, siempre han recurrido al extranjero, siempre han ido a buscar apoyo al extranjero. Intervención. Claro. Intervención. Pero desde hace tiempo. Y no cambian. Imagínense lo que es excomulgar, asesinar, cortarle la cabeza a Miguel Hidalgo por atreverse a abolir la esclavitud y en escarmiento exhibir la cabeza 10 años en la plaza principal de Guanajuato. Así, no estoy inventando nada. Imagínense lo que significó el que nos quitan la mitad del territorio y van los conservadores a buscar a Santana al exilio. Y lo vuelven a imponer como presidente. Hasta que surge el movimiento liberal para enfrentarlo. Pero los que fueron a Miramar, ¿no tienes ahí la foto? Vamos a verla. Esos mismos de ese pensamiento fueron después, bueno, primero fueron a buscar a Santana, luego fueron a buscar a Maximiliano. Y pues en el Porfiriato pues todo era afrancesado. Ahora el de Coparmex
ya no está. Fue a acusarme a España con el Hoy, rey. güey. El rey. Es de Con madres. caricatura. Y van a acusar al gobierno de México, a Estados Unidos. Tú mismo lo acabas de comentar. Ay, nanita. Llevamos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, con respeto a nuestras soberanías. Y como ellos no saben de eso, porque se acostumbraron a someterse, no saben de un trato igualitario, como Acostumbraron a lo someterse. menciona el presidente Biden, en pie de igualdad. Miren, ahí están todos. Fueron a ofrecerle el poder a Maximiliano. Y si revisamos la historia, lo dejaron solo, lo embarcaron, porque son lo que le sigue de falso. Como Estados Unidos lo hizo con Putin, con los de Ucrania, perdón, y lo dejaron solo contra Porque Putin. querían que Maximiliano, presidente de llegando, reformara las leyes que había impulsado el movimiento liberal, las leyes juaristas. Y resultó que Maximiliano tenía cierta convicción liberal. Entonces, lo abandonaron, como también lo abandonó Napoleón III. Dejó de apoyar y ya no le sostuvo los 30,000 soldados franceses que invadieron nuestro país. Por eso se fue Carlota a hacer gestiones a Europa y ya no regresó. Pero así son, y esto no ha cambiado. Y cuando triunfa la República y se logra la segunda independencia de México, se pensaba que ya no iba a haber conservadurismo, que ya habían desaparecido. Pues no, con Porfirio Díaz, que tenía afanes aristocráticos, a pesar de venir de abajo. Ayer recordaba eso. Fíjense, la historia y la política. Porfirio Díaz llega al poder con la bandera de la no reelección. Ya había enfrentado al presidente Juárez con el plan de la Noria. No pudo, acusándolo de reelegirse. Se muere el presidente Juárez y lo sustituye el entonces presidente de la Corte, Sebastián Lerdo de Tejada. Vienen elecciones, gana Lerdo la elección.
Juárez, Lerdo, Iglesias, eran de los mejores políticos civilistas de ese tiempo, que les tocó enfrentar la intervención francesa. A Porfirio también en el terreno militar. Era el jefe del Ejército de Oriente. Cuando se triunfa, llega Juárez Porfirio, porque era muy espectacular, le hace la entrega de los fondos que tenía su ejército y él decide retirarse porque él no ambiciona nada. Era un gran actor, un gran simulador. Se va a Oaxaca y empieza ya a preparar pues su lanzamiento político. Y el primer movimiento es contra Juárez, con el plan de la Noria. Se muere Juárez, decía yo, entra Lerdo y se vuelve a lanzar Porfirio con el plan de Tuxtepec, con la bandera de la no reelección, en contra de Sebastián Lerdo de Tejada. Y militarmente toma el poder y expulsa a los lerdistas, que eran civilistas y también con un tinte aristocrático. Porfirio era un hombre de pueblo que venía de abajo, pero quería ser como los de arriba. En la última batalla contra el ejército de Lerdo, el ejército federal, en Tecoac, Tlaxcala, es el único dato que he encontrado. Se sube a una mesa y le habla a los campesinos que tenían un problema agrario con la hacienda de ahí de Tecoac, y les dice: si me ayudan en la batalla, cuando yo llegue a la presidencia, les voy a dar sus tierras. Y no, nunca cumplió. ¿Qué hay sobre la vinculación de Porfirio al pueblo? Que los indígenas, que eran los dueños originarios del territorio, de sus territorios, tenían acaparada la tierra y los bosques y el agua, y echa a andar guerras en contra de los mayas, de los mayos, de los yaquis, para quitarles las tierras y entregar las tierras a los llamados hombres de negocios nacionales y extranjeros, a sus allegados, al extremo, y ayer lo decía yo, que asesinan a 15,000 yaquis. Un horror, una vergüenza, para quitarle las tierras. Entonces, ese pensamiento
Más ayer hablé de las mentiras, de que manejaba las finanzas públicas con mucha honradez y con mucha disciplina. Falso. Se endeudó el país como nunca, porque rescató, con él empieza lo de el rescate de los potentados al estilo Fobaproa. Se construyen 18,000 kilómetros de vías férreas con concesión y las empresas extranjeras son rescatadas por el gobierno. En aquellos tiempos significó ese rescate el 52% de toda la inversión privada, nacional, extranjera y de toda la inversión pública. Costó ese rescate 52% de toda la inversión de los 34 años de dominio porfirista. ¿Y qué creen? ¿Te rescata los ferrocarriles? Y se constituye Ferrocarriles Nacionales de México 2 años antes de la Revolución. Pero los despachadores de los trenes, los ferrocarrileros, todos siguieron siendo estadounidenses. Una vez que ya México había rescatado los ferrocarriles, es hasta que llega Madero que se mexicaniza el ferrocarril. Pues esa mentalidad pues prevalece En Monterrey. en los negocios, en todo. ¿Quién salió ganando con esa recuperación o rescate de los ferrocarriles? El Limantur. Y así muchos otros negocios. Y sigue esa idea. Bueno, la revolución no pudo con eso. Sigue ese pensamiento. Claro, eso ahora está aflorando. Si cuento esto es porque sé que hay algunos que están viendo que ya ni deberían de ver la mañanera. Digo, son libres, pues, porque se enojan mucho y no les gusta. Pero si no aclaramos las cosas, pues va a parecer que somos rebeldes sin causa, o como se piensa. Estamos resentidos, ardidos, frustrados. Yo sí. No, es que necesitamos la transformación. No podemos estar poniendo la basura debajo del petate. Hay que limpiar, hay que purificar la vida pública. Y para eso hay que hablar con claridad, no engañar, no simular. Estaba yo viendo de que me enojé porque hicieron la marcha nuestros adversarios y que entonces dijo el rey del cash, ya van a ver, una fábula.
pero están cuántas marchas hemos enfrentado, artículos, insultos, guerras sucias, y vamos a seguir. Y yo repito, celebro que se esté dando este debate muy bueno.